dejan caer el explosivo sobre el convoy el 1 de febrero pasado. ¡Ay, güey! ¡Se murieron a la... A menos de una semana del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la batalla contra las sustancias ilegales entre México y Estados Unidos ha dado un giro inesperado. Y es que el 19 de febrero del año 2025, Estados Unidos designó como grupos terroristas a 6 cárteles del narco de México, entre ellos los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además de la banda venezolana El Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha. I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Si bien esta designación promete poner fin al reino de terror que el narcotráfico ha desatado sin control durante tantos años, también surgen preguntas cruciales. ¿Qué implica realmente esta decisión? ¿Es una medida efectiva para combatir a estos grupos o se trata de una excusa para desatar un nuevo ciclo de violencia en el país vecino? Pues bueno, una ley del año 96 le posibilitó a Estados Unidos crear una lista de organizaciones extranjeras y establecer mecanismos de persecución y sanciones específicas para las entidades incluidas en ella. La gestiona el Departamento de Estado y hoy por hoy la integran 75 grupos y personas físicas que van desde los yihadistas de Al Qaeda y el Estado Islámico, pasando por la Palestina de Hamas hasta las FARC y muchos otros grupos también colombianos. Otro ejemplo es el Sendero Luminoso en Perú. Después de designarla como organización terrorista, una coalición encabezada por Estados Unidos lanzó una ofensiva en Afganistán para acabar con la cúpula de Al Qaeda. Pero ¿qué requisitos deben cumplir los grupos o los cárteles para entrar en esta designación? Para ser designadas como tales, las entidades deben cumplir 3 criterios: ser extranjeras, participar en actos de terror o tener la intención de hacerlo, y ser una amenaza para la seguridad de los estadounidenses o para la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos del país norteamericano. Esta designación es a través de una ley impulsada por el entonces presidente Bill Clinton en 1996. A pesar de la atención que ha acaparado en las últimas semanas, la idea de equiparar el narcotráfico con el terrorismo ha sido un tema recurrente en Washington durante al menos una década, incluso bajo administraciones demócratas, y parece ser un deseo profundamente arraigado en la política estadounidense. El Congreso lo propuso por primera vez, para que te des una idea, en el año 2011, después del fallecimiento de 2 estadounidenses a manos de los grupos del narco. Sin embargo, en esa ocasión no tuvieron éxito. El segundo intento se hizo en el año 2019, tras el asesinato de 9 miembros de la familia mormona LeBaron, mujeres y niños con doble nacionalidad, en una zona del norte de México fronteriza con Estados Unidos. Debe hacer la propuesta respaldada por el titular del Departamento de Justicia y por el secretario de Tesoro. Tiene que justificar que la organización pone en riesgo la seguridad nacional. El demócrata Barack Obama ya lo tuvo en cuenta también cuando fue presidente, y Trump lo trató de impulsar durante su primer mandato, pero fue en los últimos años cuando las muertes por fentanilo, una de las sustancias más peligrosas que trafican los cárteles a través de la frontera, se empezaron a contar por decenas de miles, cuando la idea fue ganando apoyo. Esta sustancia es un opioide sintético extremadamente potente, entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina. Su peligrosidad radica en que una dosis pequeñita puede ser letal. Las muertes por sobredosis han ido en aumento, especialmente en América del Norte, debido a su fácil mezcla con otras sustancias sin el conocimiento del usuario, lo que eleva pues el riesgo de consumo accidental y fatal. En este caso, el Congreso está 100% del lado del presidente electo Donald Trump. Si no hay objeciones, la designación entra en vigor y se publica en el registro federal. En septiembre del año 2022, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva con el objetivo de designar a estos grupos como de terror y dio instrucciones al Departamento de Seguridad Pública del estado que multiplicara sus esfuerzos para proteger a los tejanos de la crisis del fentanilo. Al año siguiente, 21 fiscales generales republicanos le pidieron al entonces presidente Joe Biden que ordenara la inclusión de las organizaciones mexicanas dedicadas al narco en el listado, porque los cárteles estaban quitando más vidas estadounidenses que cualquier otra organización terrorista del mundo.
I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Para combatir a las organizaciones mexicanas que controlan el tráfico de sustancias, el gobierno de Estados Unidos ha utilizado de forma constante la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros de 1999, más conocida como la Ley de Capos, que la Ley de Capos tiene el propósito de atacar a los líderes del narco y desmantelar sus estructuras criminales. Su objetivo es identificar, capturar y procesar a los principales líderes de los cárteles, en lugar de solo perseguir a los eslabones más bajos de la cadena. Ahora entonces, con la asunción de Trump al poder este pasado 20 de febrero, se puso en vigencia esta designación. ¿Pero qué implica esto? ¿Qué va a cambiar en la manera de actuar de Estados Unidos contra el narcotráfico? Pues bueno, Marco Rubio, el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, no se guardó nada en su última comparecencia en el Senado y aseguró que el crimen organizado domina amplias porciones del territorio mexicano. Además, aseguró que tienen el control operativo sobre enormes extensiones de las regiones fronterizas entre México y Estados Unidos. Rubio también habló una y otra vez del terror que provocan estas organizaciones del narco e insistió en el plan de designar a los cárteles como grupos de terror. Esto pues ha generado un debate caliente entre ambos países, especialmente por la posibilidad de que sirva como justificación para una intervención militar en el país mexicano, que también aquí podemos agregar lo corrompido o lo relacionado que está el gobierno con el narco. Primero, puede congelar cualquier bien que la organización tenga en todas las instituciones financieras de la Unión Americana. Para el nuevo mandato es importante no solo perseguir a estos grupos, sino identificarlos y llamarlos por lo que son. Según Rubio, son ciertamente terroristas por naturaleza. El secretario dejó en claro que la prioridad más urgente con México, la primera línea de los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica, es la seguridad. También puede imponer sanciones y procesar penalmente a quien le dé apoyo y aplicaría restricciones migratorias a miembros de la organización o quienes tengan vínculos con él. En síntesis, lo que preocupa a Trump es el narcotráfico, pero también la crisis migratoria. Según el presidente, los cárteles aterrorizan con la migración masiva y el tráfico de sustancias. Su propósito es negar a aquellos que son considerados figuras de peso en el tráfico internacional de estupefacientes, a sus empresas y sus agentes, el acceso al sistema financiero de Estados Unidos, así como la posibilidad de hacer negocios con compañías y ciudadanos estadounidenses. De la misma manera, los principales efectos de estar en la lista de grupos extranjeros serían financieros, ya que la designación facilita al país norteamericano el bloqueo de flujo de capital y el combate al blanqueo de activos. Esto podría ser castigado con multas o con penas de hasta 20 años de prisión o incluso la cadena perpetua si hay una muerte de por medio. Y aunque no está claro cómo se aplicaría, por ejemplo, a vendedores de sustancias en Estados Unidos cuyos clientes mueren por sobredosis. Pero, pase lo que pase, a partir de este momento va a ocurrir un cambio, eso sí o sí, en la manera en la que los agentes estadounidenses arman sus casos contra los cárteles, porque antes tenían que justificar una amenaza a un ciudadano estadounidense, mientras que ahora cualquier vínculo con el grupo ya es motivo de investigación. Las organizaciones criminales tildadas de causantes de terror por el gobierno estadounidense se compone de 6 cárteles del narco mexicanos, una pandilla con presencia mayoritaria en Centroamérica y una banda criminal de origen venezolano. She said, plus we advertise a lot. I said, ooh, you mean you advertise about how bad drugs are? Yes, we do. We spend a lot of money on advertising. And I said, unbelievable. En primer lugar tenemos el Cártel Jalisco Nueva Generación, nacida a principios de la década pasada. Es uno de los grupos delictivos más poderosos en este país, controlando gran parte de las actividades criminales en el Bajío mexicano. Según la DEA, este cártel es responsable de la distribución del oro blanco, metanfetamina y fentanilo en los 50 estados de Estados Unidos. Desde su creación ha sido imparable. Tan es así que ya se ha convertido en el cártel de mayor expansión en nuestro país. Una estructura de modelo empresarial que
que lo ha llevado a establecer incluso franquicias. Esta es una de las organizaciones más temidas, caracterizadas por su ultraviolencia con la que no solo aterrorizan a la ciudadanía, sino también a otros grupos criminales. El grupo quedó en la mira del país norteamericano cuando, en el año 2011, se hallaron más de 30 cuerpos en partes en un hotel del estado costero de Veracruz. Con este ataque terrorífico, se anunció la llegada de los matacetas, no sé si recuerdas esto, que después evolucionarían a lo que hoy se conoce como el Cártel Jalisco Nueva Generación. La organización, con sede, como dice su nombre, en Jalisco, también ha protagonizado intensos encuentros violentos con autoridades mexicanas, haciendo uso de helicópteros militares, armas de largo alcance y drones explosivos. Su líder, el Mencho, pertenece a la lista de los más buscados de la DEA, con una recompensa de hasta $15 millones. Los narcos mexicanos están en la mira. Los que en medio de la impunidad presumen su capacidad bélica con armas de alto poder antiaéreas. Los que ahora usan tácticas como el uso de minas personales. Por otro lado tenemos el Cártel de Sinaloa, conocido mundialmente por su ex líder Joaquín El Chapo Guzmán, encarcelado en los Estados Unidos en el año 2016. Este cártel es una de las organizaciones criminales más antiguas de México. Desde las montañas del norte del país, controla gran parte del cultivo, distribución y exportación de sustancias hacia los Estados Unidos, además de ser uno de los principales receptores del tráfico de armas ilegales desde Washington. En años recientes, el Cártel de Sinaloa ha sido señalado por el gobierno estadounidense por, presuntamente, producir fentanilo en territorio mexicano. Tras el arresto de Guzmán, Ismael Zambada, alias El Mayo, quedó frente a la organización, eso sí, hasta que fue detenido en territorio estadounidense o privado de la libertad en el año 2024, luego de que los hijos del Chapo lo traicionaran. Por este motivo, en la actualidad existe una división interna entre los seguidores de Zambada y aquellos que obedecen a los chapitos: Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Este quiebre en la organización llevó a una batalla entre ambos bandos que hasta el día de hoy continúa en pie y se ha cobrado más de 600 inocentes, o bueno, no todos inocentes, pero sí 600 muertos. Ha sido un grupo criminal que ha sabido mantenerse o que supo mantenerse en silencio, más dedicado al tráfico de marihuana. En tercer lugar, pero no menos importante, se encuentra el Cártel del Golfo, uno de los más antiguos de México, aunque en una actualidad rebajada por la división y el poderío de organizaciones rivales. El Golfo tiene sus orígenes en Tamaulipas, en el este de la frontera México-Estados Unidos, en donde fueron la fuerza dominante en la década de los 90 y principios de los 2000. Este cártel fue una de las primeras organizaciones que lograron pactar acuerdos, ilegales obviamente, con el gobierno mexicano, además de una alianza con el Cártel de Cali, el cártel colombiano, en los 90. Su antiguo líder, que fue Osiel Cárdenas Guillén, alias El Matamigos, fue capturado por los estadounidenses hace más de 2 décadas y, por cierto, acaba de cumplir su sentencia en territorio estadounidense el año pasado. Sin embargo, fue extraditado a México para cumplir con los juicios abiertos que tiene pendiente ahí. Cárdenas Guillén fue una figura clave para la creación de los de la última letra, originalmente una fuerza de élite del Cártel del Golfo. La ruptura se dio en el año 2010, el mismo año en que el jefe se declaró culpable y fue condenado por narcotráfico en Texas. Después tenemos el Cártel del Noroeste, que es a su vez una ruptura de los de la última letra, uno de los grupos criminales más terroríficos y peligrosos en la historia reciente del país. Este grupo estaba conformado por un grupo de exmilitares para conformar una especie de fuerza especial que pudiera encargarse de las hazañas más violentas de la organización. Pensativo y afligido. Así lucía Omar Treviño Morales, alias el Z-42, en su trayecto hacia la Ciudad de México tras su captura. Tras la captura de uno de los últimos Zetas, Alejandro Treviño, el Z-42, el grupo se dividió, naciendo así el Cártel del Noroeste en 2015. En la actualidad, la organización controla diversas actividades delictivas en la frontera este entre México y Estados Unidos.
Bueno, el gobierno de los Estados Unidos sancionó a 8 integrantes del cártel de la Nueva Familia Michoacana. Anunció estas acciones y dijo que son un refuerzo para acabar con la importación de drogas hacia los Estados Unidos. La Nueva Familia Michoacana es el heredero de la Familia Michoacana, grupo fundado a principios de los 2000 en el estado de Michoacán y que fue uno de los objetivos militares primarios del expresidente Felipe Calderón en su controversial guerra contra el narco. Fue fundada con ciertos principios evangélicos por Nazario Moreno. Esta organización entonces controlaba gran parte del crimen en el centro sur del país, hasta su fractura que fue en el 2014 tras la pérdida de su líder. Una parte se alió con el cártel de Sinaloa, la otra formó la Nueva Familia Michoacana y por su parte, Cárteles Unidos nació como una respuesta de varios grupos criminales menores y grupos de autodefensa para repeler la expansión de organizaciones más grandes como los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. A su vez, en Estados Unidos, ambas organizaciones, Cárteles Unidos y Familia Michoacana, llaman la atención debido a su rol en la extorsión crónica que experimentan los productores de aguacate en Michoacán, uno de los principales focos de exportación de la fruta a territorio estadounidense. Formaba parte de un sindicato que extorsionaba a los contratistas, vendía puestos de trabajo y sin dudas tenían el control de la obra. Ahora saliendo de México y bajando al sur del continente americano, tenemos al Tren de Aragua, uno de los grupos delictivos más peligrosos de Sudamérica. Nacido en una cárcel venezolana, el Tren de Aragua se desarrolló como una de las principales pandillas en el país, controlando algunos de los negocios ilícitos más prominentes en la región, como el narcotráfico, la privación de la libertad y el robo a mano armada. Este grupo delictivo fue negado por el gobierno venezolano por años, afirmando que eran mitos creados desde el extranjero para desestabilizar al país. Sin embargo, países vecinos como Chile han confirmado la existencia de células pertenecientes a la pandilla venezolana en sus territorios, tras la emigración masiva que vive el país desde el año 2018. Y en este caso, Estados Unidos acusa a este grupo de participar en la trata de personas, explotación sexual y trabajo forzoso, además de haber incursionado en estafas relacionadas con la criptomoneda. Por otro lado, tenemos a los Mara Salvatrucha, nacida, como seguramente ya sabes, en las cárceles de Los Ángeles. La Mara es una de las pandillas con mayor tradición criminal en Centroamérica y se conformó por expresidiarios salvadoreños que regresaron a su país después de cumplir su condena en territorio estadounidense. Caracterizados por sus dinámicas violentas y el simbolismo de sus tatuajes, la Mara creció como una de las pandillas más grandes de El Salvador, controlando gobiernos locales a través de la corrupción, distribuyendo sustancias y extorsionando a la población civil. La MS-13 también ha sido uno de los principales objetivos de la política de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha implementado una controversial lucha contra la criminalidad, arrestando a más de 80,000 personas desde su elección en 2019. La nueva implementación de Estados Unidos podría entonces apaciguar el reinado de terror de estos grupos delictivos. De igual manera, no todo es color de rosa, obviamente. ¿Qué consecuencias podría tener esta posible guerra contra el narco? Con esta aprobación, Estados Unidos podría justificar incluso acciones militares en su contra. Lo ha hecho en otros países. Un ejemplo, el de Al-Qaeda. Tildar al crimen organizado de terroristas podría hacer que los solicitantes de asilo que paguen a los cárteles para ser contrabandeados puedan ser procesados o expulsados de Estados Unidos. Mucha gente ajena a estos grupos delictivos podría entrar en la mira de los agentes, como ir detrás de la gente que fabrica armas en Estados Unidos y gente que quiere aplicar al asilo. We will reinstate my remain in Mexico. Y es que la designación establece que el ingreso de cualquier extranjero que apoye, represente, entrene o sea miembro de una organización terrorista extranjera es inadmisible y que, en ciertas circunstancias, puede ser expulsado del país, una medida que también se aplicaría a su familia. In the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Sin embargo, otros creen que esto podría facilitar que los migrantes obtengan asilo en Estados Unidos, alegando que estaban huyendo del terrorismo. México se ha opuesto en los últimos años a que Estados Unidos diera ese paso por temor a que eso abra la puerta a una intervención estadounidense en territorio mexicano, y no es para menos, que por cierto ya se está llevando a cabo.
Los medios estadounidenses informaron que la CIA ha estado usando drones para realizar vigilancia en México, en unas operaciones encubiertas que no se habían revelado hasta ahora. Sobre esto, Trump dijo que México está gobernado en gran parte por los cárteles, excusa entre comillas porque es cierto, para utilizar los drones y justificar las misiones de espionaje con aviones espía. Descartó una invasión de Estados Unidos en la lucha de Trump contra el narcotráfico. La presidenta de México indicó que tiene un pueblo que la respalda. Por otro lado, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que los vuelos de drones estadounidenses sobre territorio mexicano eran parte de una colaboración y una cooperación que tenía muchísimos años con Estados Unidos. Según la presidenta, no había nada ilegal en ello, que si bien estos vuelos sobre el territorio mexicano no son nuevos, desde la llegada de Trump al poder se han multiplicado a propósito del endurecimiento de la política de la Casa Blanca contra el crimen organizado. A su vez, mientras Trump firmaba órdenes ejecutivas en el despacho Oval el 20 de enero, un periodista le preguntó si la designación de los cárteles como organizaciones terroristas allanaba el camino para una operación militar de Estados Unidos en México, a lo que este respondió: "Es posible, cosas más raras se han visto". El comentario del mandatario pues obviamente generó polémica en el país vecino y el comentario en la red social X de Elon Musk, el multimillonario por cierto que encabeza también el Departamento de Eficiencia Gubernamental, y a su vez solo profundizó las sospechas de un posible ataque del país norteamericano contra México. Eso significa que ahora pueden ser atacados con drones. Fueron las palabras del empresario, que si te pones a pensarlo y estás en México, da miedo, pero es una posibilidad para nada descabellada y que podría suceder en cualquier momento. Y hay que tener en cuenta que donde entra Estados Unidos nunca arregla nada, por el contrario, empeora. We're speaking to the president of Mexico, a very wonderful woman actually. I said, You're not a big drug-taking nation. And she said, no, we are not a consumer. Sobre la designación de los cárteles como grupos de terror, admitió que era una herramienta imperfecta e insinuó que la medida no era suficiente para cumplir con la promesa de acabar con las organizaciones criminales. Además, admitió que el escenario en un mundo ideal es la cooperación con las autoridades mexicanas, lo que yo creo que va a pasar o que ya está pasando, que abre la puerta a un nuevo frente de negociación entre ambos países. Que no es su preferencia y que prefiere seguir colaborando con el gobierno mexicano es una buena noticia para la colaboración bilateral. Según Estados Unidos, los cárteles socavan al gobierno mexicano, a la soberanía mexicana, a la salud y el bienestar de su pueblo mexicano. Luego hizo un reclamo a México, acusando al gobierno de poder hacer más para enfrentar este problema que enferma de raíz al país. Y por otro lado, el ex senador por Florida ya había reconocido en una entrevista antes de la elección de noviembre que una intervención militar contra los grupos criminales no era viable sin el aval de las Fuerzas Armadas de México, lo que no le ha impedido poner el dedo en la llaga para recriminar a las autoridades mexicanas por la falta de acciones contundentes contra la delincuencia organizada. Entonces, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, el ministro de Seguridad Pública de Canadá, apenas un día después de la designación del país vecino, anunció que también incluirán a los cárteles de las sustancias ilegales en la lista de organizaciones que provocan terror. Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció a principios de diciembre la mayor incautación de esta sustancia muy dañina en los Estados Unidos que empieza con F, que ya te la dije, en la historia del país, el equivalente a 20 millones de dosis. También desplazó a Omar García Harfuch, el arquitecto de su política de seguridad, a Sinaloa, donde se libra desde hace meses una batalla de cárteles que ha dejado más de 650 personas desvividas en los registros oficiales. Durante viernes, sábado y domingo fueron 10 las personas asesinadas, 6 el viernes, incluyendo un ataque a un convoy de policías estatales. La presidenta ha insistido públicamente también en que está abierta a trabajar de manera conjunta con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, aclaró que siempre iba a tener la frente en alto, porque México es un país libre, independiente y soberano. Que de igual forma México ya se prepara para evaluar el alcance de las amenazas y el margen de negociación que tendrá con el presidente de Estados Unidos. Es como, digamos, una cuenta regresiva para un país que percibe al narco como una amenaza grave y violenta, que sí lo es, y que está dispuesto a hacer todo lo que está a su alcance para detenerlo. Pero ahora
Es donde yo te pregunto, ¿ustedes creen que esta es la mejor opción para detener al crimen organizado? ¿Están de acuerdo con la intervención de Estados Unidos? Me lo dejas aquí abajo en los comentarios. Acuérdate que también está el canal principal que se llama Muchos Más Misterios, donde se suben videos martes, jueves y sábados.